Buenas noches a todos, yo soy Juliano, estamos aquí en más una presentación de la tutoría Vivir de Traducción para conocer al profesor Alfredo Guigú, que por primera vez dará un curso de español para traductores, que ya era una idea que teníamos hace mucho tiempo, pero solo hace 2 meses María Patricia me presentó a Alfredo y hablamos y ahora todo está listo para empezar en la próxima semana. Entonces, Alfredo, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Y qué has estudiado? Bien, buenas noches a todos. Yo soy uruguayo, vivo en Brasil hace unos 8 años, pero mi graduación es en Italia. Me gradué en Lenguas y Literaturas Modernas, español, portugués e italiano. Estudié antes de irme a Italia en 2006. Estudié para ser profesor de educación secundaria en Uruguay y para ser profesor de L, de español como lengua extranjera, también en Montevideo. Después, viviendo en Europa, tuve diferentes oportunidades. Enseñé portugués, enseñé italiano y tuve oportunidades de enseñanza breves en Holanda, en Escocia, en Portugal, situaciones cortas, ¿ok? Específicas, pero en la que siempre estuve interactuando entre todos los idiomas. ¿Qué más? ¿Y Mi cómo tú has maestría, aprendido el portugués? ¿Fue el portugués tu primera lengua extranjera? sí, sí, fue mi primera lengua extranjera y la aprendí estudiando. Estudiando en Uruguay, hice 6 años. Antes de irme para Italia hice el Mm. CELPIBRAS. Este, después lo volví a hacer cuando vine a Brasil. Lo hice 2 veces y el avanzado la primera vez y el avanzado superior la segunda, que es el equivalente al C2, ¿no? Entonces tú Eh, no has elegido estudiar inglés, por ejemplo. Eh, en realidad, he estudiado inglés, no trabajo con él. ¿Ah? O sea, no trabajo con él porque no lo... eh, considero que no tengo el nivel para poder trabajar con él. ¿Ah? Por eso trabajo con español, italiano y portugués. Pero sí, sí, me manejo, me comunico, pero no trabajo con inglés. Este, ¿Y qué te iba a decir? Me preguntabas, con mi primera lengua fue el portugués, sí. De hecho, antes de irme a Italia, yo ya me fui con el CELPIBRAS. No quería, o sea, mi hermano me insistía que estudiara italiano antes de irme. No, yo quería ir con el portugués. De hecho, el portugués fue algo que me dio de comer, en los primeros, ya a partir de los primeros meses empecé inmediatamente a enseñar español y portugués, entonces ya tenía un cierto nivel. Hice la universidad, eso fue en enero de 2006 y en octubre de 2006 empecé la universidad, y necesitaba hacerlo con lenguas que supiera, español y portugués, y porque el italiano era nuevo para mí. Y bueno, pero bien, hice lenguas y literaturas y después hice la maestría en traducción. Aunque no sea mi primera ocupación la traducción, es algo que llevo muy a pecho. O sea, mi experiencia con la traducción tiene que ver más desde el punto de vista académico. Trabajo con traducción enseñando a traducir a algunos alumnos y varios de mis alumnos particulares son del CACD, del Instituto Río Branco. Entonces ellos tienen que, una de las tareas es traducir hacia el español y bueno, es mi cuota de traducción semanal, hacer las traducciones que ellos Entonces, quieren. principalmente tú eres profesor de español y portugués e italiano. Exactamente, principalmente de español e italiano. El portugués hoy por hoy doy clases en forma voluntaria para inmigrantes venezolanos. Es lo que, pero también, o sea, tengo 1 o 2 clases por semana
con algunas personas, pero básicamente lo que me da de comer son las clases de español y de italiano. Soy profesor del Instituto Cervantes en Curitiba, y bueno, eso también ocupa bastante tiempo en investigación un poco lingüística, en algunos métodos pedagógicos y demás. ¿Y el español que tú enseñas es más el español de Sudamérica o de España? ¿Hay esta diferencia entre los alumnos que buscan más? ¿Sabes qué? Qué interesante. He participado en 2 investigaciones esta semana, una de doctorado y una de maestría, que hacían esta pregunta. Yo nunca me he visto en la situación de elegir. Pocas veces tengo alumnos que parten de cero, entonces ya vienen con una base. Y yo respeto mi variedad porque es lo que enriquece, o sea, que cada uno de nosotros respete su variedad. Entonces yo digo, yo me llamo. O sea, aunque mi alumno vaya a ir a España, o sea, yo tengo que enseñar, incluso porque formo parte de una institución como el Instituto Cervantes que, o sea, que precia la variedad, ¿no? Entonces, los preparo para un español panhispánico, que se puedan comunicar con cualquier hablante. Sobre todo porque tenemos la ventaja de que el sistema lingüístico del español es único. O sea, es igual en todo el mundo. Hay algunas diferencias de pronunciación, de léxico, en algunos lugares, pero el sistema lingüístico es uno solo. De acuerdo. ¿Y de qué vamos a hablar en tu taller de español para traductores? ¿Cuáles son las clases, los temas? Interesante también eso, Juliano, porque cuando nosotros hablamos, yo te hice unas propuestas, incluso dejamos abierto para que un par de esos 5 talleres el público eligiera los temas. Y uno de los temas que surgió, que siempre surge, es el tema del portuñol. ¿Cómo sé cuándo estoy hablando portuñol? Entonces ahí yo hice una selección de varios temas, pero que no va a dar nunca el tiempo del taller para que los veamos a todos, pero, o sea, tengo acá mis apuntes, pero que es importante que los mencionemos. Por ejemplo, en esa, que va a ser de varias cosas, el tratamiento formal e informal, que es algo donde los hablantes de portugués caen bastante, que repercute en la morfología verbal, los tiempos de cambio, los verbos de cambio, por ejemplo. Quería ver a lo mejor trabajar un poco entre los diferentes tiempos del pasado, que también genera un poco de confusión cuando se traduce al español. Y bueno, un poco de heterogenéricos, heterosemánticos, heterotónicos, locuciones verbales. Es tanto que todavía tengo que seleccionarlo. Pero a su vez, yo quería, tal vez que esta sería una buena oportunidad para que escuchar propuestas de qué concretamente las personas que van a participar quieren recordar, saber, porque estoy seguro de que tienen un muy buen nivel de español todos. Sí, el curso será totalmente en español, entonces todos tienen que hablar o entender esta lengua muy bien ya, de partida, ¿no? Claro, o sea, pensando en que es español para traductores que trabajan ya con la lengua, es importante que tengan un buen manejo, pero claro, siempre es interesante recordar, las reglas eran estas. Eso yo te mencioné solamente del primer encuentro, ¿no? Por ejemplo, una cosa que también genera confusión son las pasivas, si es pasiva con ser o pasiva con C. Entonces, pero es un tema bastante amplio. Y después para lo siguiente yo había pensado dedicarle un encuentro a la identificación de los complementos, el complemento directo e indirecto y la colocación pronominal, que es lo que es siempre un tropiezo si lo pongo adelante, atrás, al medio.
recordar un poco cómo son esas reglas. Quería dedicarle otro encuentro a la morfología, a las irregularidades de todos los tiempos verbales. ¿Cuáles son las irregularidades de todos los tiempos y cómo se heredan de unos tiempos a otros? Entonces, por eso es lo importante saber, por ejemplo, la primera persona del presente indicativo, porque esa irregularidad se va a repetir después en el presente subjuntivo, por ejemplo, y en el imperativo. Entonces, recordar todas las irregularidades. Y había pensado para el cuarto encuentro la correlación de los tiempos verbales en las subordinadas. Lo que se llama consecutio temporum en latín, que es de la oración principal a subordinada, cuáles son los tiempos y sobre todo centrarme en las diferencias que hay entre español y portugués. Una gran parte es igual, pero hay una parte que es en la que tropezamos que es diferente. Y habían pedido, también había salido el público, mencionaron español jurídico y comercial, pero todavía eso, que ese sería para el encuentro del 16 de septiembre. Solo que yo quisiera saber más sobre qué tipo de trabajo les gustaría sobre el español jurídico y comercial, que si es léxico, si es estructural, no sé, el uso del gerundio, no sé. Es mucha cosa, por eso, y para que los talleres son de 1 hora, podamos aprovecharlos de la mejor manera posible, ¿no? Sí, y también tenemos un grupo en WhatsApp donde vamos a acompañar a todos los alumnos mientras las 5 semanas. Ajá. Y tú vas a pasar algunos ejercicios también, ¿no? Sí, esto es muy interesante. Yo suelo usar y voy a usar con ustedes la plataforma Google Classroom, por lo que voy a necesitar los correos electrónicos de todos para agregarlos. ¿Por qué? Cada encuentro va a estar pautado por una exposición teórica, ¿tá?, con espacio para preguntas, y luego voy a dejar algunos ejercicios. Eso va a quedar todo en el Classroom de acuerdo al encuentro que estemos. Ejercicios de respuesta cerrada y un ejercicio de, no sé si alguno de ustedes conoce la teoría de la reversibilidad de Umberto Eco, que Umberto Eco decía que todo texto que ya fue traducido, cuando vuelve al original tendría que volver de la misma manera o muy parecido, ¿no? Entonces, yo quisiera proponerles también la traducción de un pequeño texto de una obra originalmente escrita en español. Yo les dejo el texto en portugués y ustedes lo traducen. Y ahí les dejo los comentarios, les dejo el texto original para que puedan comparar y podamos comentarlos luego. De acuerdo. ¿Y qué es eso? Español corporativo que podemos leer ahí. Español Corporativo es mi empresa. Yo he trabajado, o sea, a esta altura tengo unos 25 años de trabajo en el mundo corporativo y unos 18 en el mundo de la enseñanza. Y siempre he mezclado uno y el otro. Siempre he estado dando soporte, consultoría lingüística para empresas, o sea, en los más diferentes ámbitos. Y entonces decidí abrir una empresa que es una empresa que da clases en empresas. O sea, los dábamos in company mientras no había pandemia. ¿Cómo son esas consultorías corporativas? ¿Qué tipo de cosas? ¿Son enseñar español para empresarios, algo así, no? Claro, son cursos específicos por ejemplo, en la última empresa en la que desarrollamos un gran proyecto era, bueno, enseñarles español, pero no era solo enseñarles español, era
también practicar bastante la escritura, practicar las presentaciones. Entonces, así todo un plan de diferentes tipos textuales, un plan de diferentes tipos de exposiciones. Cuando ellos tenían que mandar un correo que fuera muy importante, yo lo podía, o sea, formaba parte de mi servicio revisar estos correos, o si tenían que producir textos para publicar también, yo formaba parte de que yo les diera una mano en entender que ese texto estuviera bien escrito y estuviera adecuado para el público. Y bueno, traducciones, reciben extranjeros y les he servido como intérprete también. Ah, de acuerdo. Y una pregunta tal vez para llamar al público. ¿Por qué el español es importante para la traducción? ¿Cuál es el tamaño del mercado de traducción en español? Eh, Mira, a mi juego me llamaste, me encanta esto porque el español, en el último estudio que se llama Lengua Viva, que hizo el Instituto Cervantes, creo que fue el de 2020, hay 585 millones de hablantes de español en el mundo. O sea, es un mercadito y pico. ¿Ah? Es la segunda lengua más hablada en el mundo por hablantes nativos después del chino mandarín y la segunda de comunicación internacional después del inglés. En esos 585 millones de hablantes no todos son nativos, están los que estudian español también. Pero rondamos los 500 millones de hablantes nativos. Son 22 países que hablan español en 4 continentes. Porque tenemos en África, tenemos Guinea Ecuatorial, que su lengua oficial es el español. Filipinas tiene Academia Española de la Lengua. Tenemos en Europa, en los 21 países, en 21 países en América, por ahí. Por eso es importante saber español. Y Entonces, esas prepararse son... para español panhispánico, como decía al principio, ¿no? O sea, no, yo solo hago este. Desde el punto de vista del interpretariado, tal vez sí sea interesante que el público que me va a escuchar es rioplatense, que el intérprete tenga un español rioplatense, pero no hace la menor diferencia, no hace la menor diferencia porque un español con un buen nivel de lengua es comprensible por todos los hablantes. Sí, entonces es una lengua y un mercado que vale la pena explorar, Oh, sin duda. sin lugar a dudas. Teniendo en cuenta que en esta combinación que tenemos nosotros, el portugués tiene unos 280 millones de hablantes nativos, creo que es la Quinta, quinta lengua de mayor cantidad. Entonces, es una comunidad gigantesca. sí. Yo, Estados Unidos, permíteme, Juliano, Estados Unidos tiene más hablantes nativos de español que España. Entonces, el mercado 40 de Estados Unidos, millones habitantes en España, ¿no? ¿cómo? 40 millones de habitantes en España. 40 y algunos más. Ujú. Sí, sí, no sé si 46 o por ahí. No, o 46 es Argentina y 43 España, porque Argentina también tiene más que España. Ah, Sí, ok. sí, 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 sí. Yo empecé a estudiar español en 2014 y Wow. después de algunos años también me gustaría interpretar en español. Entonces, el año pasado tuve más unos 12 meses de clases con Mané de Argentina y ya en este año he interpretado algunos eventos entre portugués y español y Wow. ciertamente es un mercado muy grande. He interpretado personas de México, España, Argentina, Colombia, Y dime una cosa, ¿la interpretación la has hecho hacia el español o del español? en las dos direcciones. En las dos direcciones. Wow, Sí. qué variante. Qué Y tal vez tengamos preguntas del público. variante. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre este curso? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna?
sugerencia, tal vez. ¿Qué hay en el chat? Maicon, Mané, Sonia, tenemos Y muchos aquí. me gustaría saber cuáles son las expectativas. Me gustaría saber cuáles son las expectativas Ujú. para poder prepararme para ellas. Muy bien. Maicon, ¿qué pregunta tienes para hacer? ¿Qué te gustaría saber? No, ninguna, de hecho, que no. Me parece todo muy bien y no sé, me gusta la idea. ¿Por qué tú quieres Más que hacer nada. este curso, Maicon? Porque el español es una trampa para el que habla portugués. Ah, Son demasiados parejos para ser muy distintos. Ujú, Y hablar bien es muy complicado. A veces es más fácil hablar otro idioma que hablar español bien. ujú. De acuerdo. Digo, para uno que hable portugués, por supuesto. ajá, 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 ujú. Sí. Y a mí me Octavio, encanta, el español me encanta y ya, ya basta. sí. Octavio, por favor. Y bueno, es una pregunta bastante rápida. Me gustaría saber si las clases serán grabadas o algo así, o si serán directas en el día. Juliano, eso es Las contigo. clases serán en vivo, en directo, y también grabadas. Entonces, los alumnos que no puedan participar en el día pueden mirar en otro día. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Lo que se pierde es la interacción, ¿no? Si hay dudas en el momento, quisiera preguntar en la grabada, o sea, Sí, no los vamos a tener alumnos la que no oportunidad puedan de hacerlo al vivo. participar en el momento no pueden hacer preguntas, pero hay el grupo de WhatsApp, pero no es la misma cosa. Claro, en el grupo podemos responder cosas, pero no dar la clase, ¿no? Pero sí, va a quedar todo ahí, las presentaciones y demás. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Marcos, ¿tú trabajas con español también? Tal vez tú puedas hablar en portugués. Ah, sí. Oi, na verdade, futuramente estou estudando e tenho interesse em fazer ou agora ou futuramente. Por isso, vim visitar aqui para conhecer melhor. Mas muito interessante essa ideia do curso em espanhol. Muy bien. Pero, Marcos habla japonés, que es mucho más difícil tal vez. oh Dios, E me imagino que sí. japonês é minha especialidade, pero espanhol Pero estamos estudias intentando, ¿no? español, Marcos, estudias Como? español. ¿Você entende espanhol? Se eu falar em espanhol? Sim, eu entendi 100% o que você disse. Ok, Acho que a aula daria para acompanhar. ok. El tema es la parte gramatical, ¿no? Vamos a enfrentar, los temas que vamos a enfrentar son todos avanzados, o sea, a Sim, nivel avanzado. ¿Ah? sim, Pero si entiendes, estamos disponibles. Ujú. com certeza. Sim. Futuramente Y eu vou trabalhar com espanhol também, então será útil, com certeza. Perfecto. en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a traducir en 2008, yo no hablaba español. Empecé a estudiar español solo en 2014, 6 años después de me hacer traductor. Ujú. Entonces es posible añadir una lengua con el tiempo. Sí. Ah, no tengo la menor duda. Sí, sí, sí. Y Alfredo, ¿tú ya has dado este tipo de taller para otras personas, otros grupos, español para traductores? Sí, 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 sí. Organicé no sé si hay alguien más de Curitiba que conozca o que conozcan porque los barcamp se expandieron bastante. Es como una reunión de traductores
que se organizaba aquí en Curitiba. No sé si sigue, yo no tuve, después no seguí después de unos años. Se había organizado un evento de portugués para traductores y yo participé y ahí me encantó la idea de hacer uno en español. Y lo organicé en 2016, tuvo una excelente aceptación en la época del presencial. Ahora esto nos abre para un público mucho mayor. Y ya lo hice, sí. De hecho, algo el principio es el mismo, que es trabajar con la teoría de la reversibilidad de Umberto Eco, que tengo por aquí la postchila, o la tenía, bueno, debe estar por acá. Y el cuadernillo, bueno, no sé, está por ahí. Voy a usar algunos de los materiales ya usados en esa época y sí. Básicamente en ese encuentro presencial el taller era traducir cosas juntos y sobre todo comentar las selecciones de traducción y también analizar traducciones hechas, por ejemplo, de unos folletos de turismo que había en Curitiba y donde tuvimos un material riquísimo como revisión de esa traducción que está circulando en la ciudad. ¿Y por qué tú fuiste a vivir en Curitiba? Bien, porque tiene las dimensiones de las ciudades en las que he vivido. O sea, San Pablo me parecía muy grande, Río de Janeiro ya me parecía muy lejos, y Porto Alegre demasiado cerca de Uruguay. Yo quería, o sea, yo vivía en Italia, ¿no? Entonces hice mi mudanza, que básicamente mis 1500 libros para Uruguay. 1500 libros. Sí, fue lo que conseguí comprar en los 8 años que viví en Italia. Fue lo único que me traje, ¿eh? Lo único, por barco. Entonces cuando llegaron a Uruguay, ahí... Un barco solo para ti. 3 metros cúbicos de libros, 600 kilos de libros. Y elegí Curitiba por las características que tiene Curitiba. Curitiba es una ciudad que a nivel mundial tiene un gran renombre. Es una de las, está entre las primeras ciudades green en el mundo. Está a 3 horas de vuelo directo de Montevideo. En su momento tenía un índice de desocupación muy bajo. El tratamiento del medio ambiente, el tratamiento de la recolección de residuos, el sistema de transporte, en fin, eso fue lo que me enamoró de Curitiba. Antes de irme a vivir a Italia, yo ya había pensado en Curitiba. Y cuando decidí que después de 12 años de estudio de lengua, cultura y literatura portuguesa y brasileña, escuchaba a los brasileños hablar y no los entendía. Porque No los entendía. eso no es gramática. Y descubrí acá que esa diferencia gigante que hay entre lo escrito, lo de los libros, y lo hablado. O sea, entendía, pero me perdía mucha información, porque siempre me había comunicado en situaciones formales, entonces situaciones formales no tenía problema. Cuando llegué acá me encontré con De acuerdo. la mezcla del tú homo so, por ejemplo, del tú con el verbo conjugado en tercera persona. Cuando lo entendí fue fácil. Ok. Entonces pienso que ya sabemos quién tú eres, de qué vamos a hablar en el curso y ya tenemos media hora de charla aquí. Perfecto. Entonces empezamos ¿Hay en más una... dudas entonces? O sea, expectativas, ¿qué es lo que se esperan de este curso? Yo quisiera saber que alguien me contara algo, que lo escriban en el chat igual. Yo, por ejemplo, cuando empecé a traducir del español al portugués, me pareció más fácil porque mi lengua es portugués, pero después algunas veces traducí también del portugués al español y me gustaría entender esas estructuras
que en español a veces es diferente. Cómo montamos una frase. La sintaxis, entonces. Sí. Sí. Bien. Sí, sí, eso está previsto, está previsto. Y ya está previsto. Está De previsto. acuerdo. Muy Sí. bien. Entonces, Si nadie más tiene preguntas, nos vemos el próximo. A ver, aquí llegó. Made comentó que los temas seleccionados le parecieron muy buenos en general. Hay puntos a los que no les daría tanto tiempo. Ahí está. ¿A cuáles son esos puntos que no les darías tanto tiempo, Sandra? Y João comentó que yo creo que para un hispanohablante es más difícil comprender el idioma portugués porque es más fonético si comparado con el español. Tiene más sonidos, ¿verdad? Ahí está. Sí, pero nosotros lo vamos a enfocar desde el punto de vista escrito, no hablado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Es mucho más difícil para nosotros entender un brasileño que ustedes entendernos a nosotros. Sandra, quisiera confrontarme contigo con respecto al objeto directo, objeto indirecto, que es algo que hay muchos tropiezos. Hola, entonces. Ah, gracias. Así es más fácil. Yo estaba empecinada en escribir. No, pero tú me dices que no le dedicarías tanto tiempo a la colocación pronominal, que es algo que... No. Bueno, sí, colocación pronominal, sí, es verdad. Los brasileños tienen bastante inconveniente con esto. Pero no me detendría a analizar objeto directo y objeto indirecto en una oración. Yo tampoco. ¿Sí? Colocación pronominal, sí, porque hasta una persona con un español avanzado que me parece que tiene traspiés, ¿sí? Ahora, verbos irregulares, tampoco le daría tanta atención, ¿sí? Verbos de cambio, sí. Realmente los brasileños tienen muchísimos problemas con verbos de cambio. Voz pasiva, tal vez, también. Y no sé, déjame pensar un poquito más. No, lo que yo te quería, dado que tú también eres profesora y tienes experiencia en esto, yo, por ejemplo, el complemento directo e indirecto no me detendría a explicar qué es, porque no da el tiempo. Sí, de acuerdo. Más que nada pero como presentarlo, los pronombres, la colocación pronominal. Bien, y sobre todo cuando los pronombres están combinados, ¿no? Perfecto. Cuando el celo, melo, teló y todo eso que empieza la cabeza. Después, lo de los verbos irregulares, más que nada, yo haría la línea de herencia de la irregularidad, es decir, de dónde nace y dónde se repite. Las familias. Es decir, esa familia de irregularidad y yo, imagínate que en 45 minutos, para dar tiempo a las preguntas, hablar de todas las irregularidades, es como para hacer algo muy general. Sí, de acuerdo. Y más desde el punto de vista teórico. Después, los ejercicios cada uno los hace después del encuentro, ¿no? Sí, o sea, perfecto. ¿Y qué otra cosa? Bueno, sí, los heterosemánticos, heterogenéricos, esas son cosas que hay que estudiarlas. Se puede mencionar en el primer encuentro, pero no hay mucho que hacer que no sea trabajar con ellos y estudiarlos. O sea, no hay metodología mágica que te diga, uy. No hay una regla.
Ese es el exacto, problema. No hay entonces, una regla. es memoria, es bastante Exacto. memoria y estudio y dedicación. Entonces, bueno, si fuera por eso, tenemos un diccionario de heterosemánticos, heterogenéricos, ¿sí? Ahí está. Y eso ayudaría bastante también. Pero ponerse a estudiar un diccionario es... No, es medio aburrido. Bueno, conozco gente que le lleva el diccionario para leerlo en la playa, así que... Sí, sí, yo también conozco, sí, te aseguro, conozco. Y Así no que, aprovechan la playa. Yo quisiera quedar abierto para los que están en el grupo y quieran hacer propuestas. O sea, el primer encuentro ya está medio que definido porque es dentro de una semana exacta. ¿tá? O sea, dentro de una semana a esta hora vamos a estar empezando. Entonces, si quieren agregar algo o proponer, estoy abierto y esto les tiene que servir a ustedes. Entonces, yo estoy a su servicio. O sea, y no al revés. No es que ustedes tienen que hacer lo que yo diga, no, al revés. Yo tengo que hacer lo que ustedes me digan. ¿tá? Michael tiene una pregunta. Por favor, Michael. Ya que estamos en eso, ¿no? Bueno, usted, si usted prefiere, si usted ha preguntado, me parece tipo... yo no me lo sé, yo no me sé los nombres técnicos, ¿sí? En español. Me los sé en portugués, pero no en español. Así que les doy tipo los ejemplos y después cómo se llaman. O, por ejemplo, cuando uno pone el qué delante tipo de una pregunta, eso es muy distinto en portugués y en español. Tipo, uno me dice algo y me dice, y yo, ¿a que sí? ¿A que no? O que sí, que no. Y en portugués jamás uno tendría un que delante, pero sí hay en español. ¿sí? Otra cosa que me parece que puede confundirnos a los brasileños, a nosotros, sería se ha visto tal cosa o se han hecho se han hecho los problemas o se no sé qué, tipo estas cosas así. Sí. Que, digamos, nosotros en portugués tenemos el problema si lo ponemos al plural o no ponemos al plural, al final ponemos a la tercera persona del plural porque no lo sabemos hacer muy bien. Esto en español, no, uno siempre lo está utilizando y es algo, digamos, hay que hacerlo, ¿no? Eso me parece algo tipo... ¿Te refieres al tiempo verbal? He hecho, he ido, he venido, he comprado. No, me refiero, por ejemplo, las tareas sean hechas ayer. Hay gente que dice así, las tareas se han hecho ayer, ¿sabes? O sea, nosotros diríamos, as tarefas foram feitas ontem. O fizeram Lo de as la voz tarefas ontem. pasiva. Nosotros, Exacto, lo de la voz sí, pasiva. Ustedes sí, tienden a hacerlo nosotros más utilizaríamos la tercera persona, digamos, Mm, y ustedes no utilizan la tercera persona. No, En algunos lugares, claro, españoles tipo hay mogollón de países y bueno, cada país dice una cosa, y etc. Otra cosa me parece interesante es cuando uno agrupa, digamos, los pronombres, pero tipo me le. Por ejemplo, me le aprendiste a escribir, ¿no? Nosotros no tenemos esta construcción en español, en portugués, pero en español es tipo, en Colombia, por ejemplo, la encuentras en todos lados. En todas las esquinas. Sí, me la aprendiste a, no sé, me le hiciste a o me le, tipo, hiciste algo a alguien y esta persona me es conocida o no sé, o, ¿sabes? Sí, te entendí, Michael. Incluso yo he identificado ese, tanto con el a que sí, a que no, como mele, que son de uso coloquial. Habría que ver cuánto conocimiento del uso coloquial del idioma ustedes necesitan o es más del sistema formal de la lengua. No hablo de formalidad de tratamiento, sino de el sistema lingüístico del español, cómo funciona.
¿tá? Eso que tú dices me se llama dativo ético y es como Vale. para reforzar y es de la coloquialidad, no es de la lengua formal. ¿Tá? Entonces, lo Es que yo, podemos yo, ver. yo, yo lo digo Pero porque esto hay hay muchos intérpretes aquí, un ¿no? semestre entero para esto, solo Sí. para el C, para el dativo ético, por ejemplo, porque es una cosa tremendamente vasta, pero Sí. podemos pasarlo por adelante. Yo había Sí. pensado en eso. Me Yo, pareció demasiado complejo para el poco tiempo que tenemos. yo se lo comenté porque yo estoy intentando traducir el No nacimos para semilla, que es un libro muy conocido en Latinoamérica, colombiano, y a ver cómo uno traduce esto, porque es un nivel tipo, y el traductor a veces tiene que, digamos, confrontarlo, ¿no? Es un tema, es una traducción literaria y uno hace traducciones literarias a veces, ¿no? Por eso la pregunta, por eso se Ahí lo no hay manera, preguntaba. ajá, ajá. Exacto, pero igual sí, entiendo completamente, sí. Claro, qué bueno saberlo, porque a lo mejor de aquí surgen otros encuentros, porque definitivamente el tema de los pronombres y el se es algo vastísimo, vastísimo. El se y todos los que lo acompañan, ¿no? Pero de hecho, de esto que me dijiste ya está. Forma parte de Si uno de los puedo, digamos, apuntar otra cosita, el uso del pasado compuesto, el he ido, ¿sí? O he viajado y viajé, porque, digamos, en España la gente usa he viajado, y etcétera. Y viajé sería algo muy puntual, tipo... Pero Sí, en una Argentina es al tendencia de revés a uso, pero veces. no es. De hecho, no lo sé muy bien, no me lo sé muy bien cómo, pero en Argentina uno dice viajé, compré, vos compraste, y pero a veces dices he comprado. Claro, Y claro. esta diferencia es Mendoza, en Mendoza determinante, sí. se usa el pretérito perfecto. Sí, sí, Ellos sí, dicen ayer he ido. sí, Y forma parte, o sea, que sí, no forma parte de la norma lingüística, pero forma parte de una realidad sí. geográfico-lingüística. Y el, Y es así, y no es sí, discutible. sí, y el Porque, uso de un tiempo de otro, digamos, trae significado, ¿no? Si un argentino me dice he comprado, es distinto de compré, porque en general usa compré, en pero en la este lengua momento, española en sí, general hay una diferencia. Hay un tema de tendencia de uso. En América Latina tenemos una tendencia a usar mucho más el pretérito indefinido, que es sí, el perfecto simplis del portugués. ¿Ah? Pero no quiere decir que no hay exactos momentos que no haya que usar. O sea, sí, se usa mucho más el pretérito indefinido, pero hay bueno, momentos en que usamos el pretérito perfecto y bueno, es perfecto. era una sugerencia, nada así nomás, Genial, digamos, está incluido, eso ya está incluido digamos, también. un par de ideas, así Está nomás. incluido, está previsto. Muchas Buenísimo. gracias. A tus Excelente órdenes. discusión. Bueno, no sé si hay algo más que quieran preguntar, saber, agregar. A mí me agregó muchísimo la intervención de Sandra y de Michael. Sí, a mí también. Pienso que entonces nos vemos en la próxima semana. Perfecto. Muchísimas gracias a todos entonces y nos vemos la próxima semana. Ok, de acuerdo. Ok. Adiós entonces. Igualmente para todos. Adiós. Buenas Gracias, noches, chao. Alfredo. Gracias, gracias.